cuenta de 3. Uno, dos, tres. Con gozo y placer nos volvemos hoy a ver nuestras manos otra vez extendamos. Se contempla el corazón ensanchados en amor, todos a una voz a Dios ya sagrado. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos damos entre sí. Bienvenido, bienvenido, volvemos a reunir, bienvenido. Dios a todos ayudó y un momento no quedó, del peligro no guarda, bienvenido. El Señor su amor nos dio su poder. Bienvenido, 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 los hermanos hoy aquí, todos vamos a decir, bienvenido, bienvenido, volvemos a reunir, bienvenido. Amén. Hermanos, los niños pueden pasar a clase. Los jóvenes y adultos pueden quedar aquí. Los niños pueden pasar a clase. Ven. Seguimos, vamos a pasar a nuestro pastor con la enseñanza de la pastor, ven más adelante, por favor. Ya veo allí la 3-6, 3-9. Buenos días, Dios me bendiga, tomen asiento por favor. Vamos a aprender de la clase de la escuela dominical. ¿Verdad? No hay. Ok. Gracias, mamá. Qué bueno estar acá, ¿verdad? La casa del Señor. Vamos a ir por favor a Hechos capítulo 5, versículo 29. Hechos capítulo 5, versículo 29. Va a ser el versículo en el cual vamos a aprender, ¿verdad? Entonces, Hechos 5, 29. Amén. ¿Quién llegó por aquí? El que lo lee, que haya llegado, por favor, me ayuda a leerlo en voz alta. Hechos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ok. Entonces, este es el versículo para aprender, ¿verdad? Que dice, respondiendo a quién, Pedro, pero no tan solo Pedro, sino todos los apóstoles dijeron algo que es para usted y para mí. Vamos a aprender esta mañana. Es necesario, ¿verdad?, que obedecer a Dios antes que a los hombres. El tema que traje para la enseñanza de hoy es: el miedo no es la barrera. La barrera es el miedo. ¿Escuchó? Amén, al contrario. ¿Ah? El miedo no es la barrera. Después se bordea. La barrera No es el es el miedo. O sea, el asunto, ¿verdad?, no es que no sientas miedo. Es más, hermanos, yo creo que es conveniente, muy conveniente, y eso lo vamos a desarrollar, que usted y yo sintamos miedo. No es malo sentir miedo. Es equívoco para nosotros decir: tú si eres cobarde, ¿sí? Ay, tú si eres gallina, ¿verdad? No. El asunto no es tener o sentir miedo, es que dejes que el miedo te domine. Yo quiero hablar de esta enseñanza no a personas apáticas, no a personas quizás desinteresadas en las cosas de Dios. Este mensaje no va
para aquellas personas rebeldes que saben que pueden hacer grandes cosas para Dios, pero, perdónenme la expresión, no se les da la gana de hacerlo. Yo quiero hablar en esta mañana, a través de esta enseñanza, a personas que tienen miedo de muchas cosas por hacer cosas para Dios. Cosas como, ¿qué pasará si yo hiciera esto? Hay retos que tenemos, por ejemplo, mi persona, por dar un ejemplo, que tenemos suficientes en la Biblia, para yo dejar el trabajo y venirme a otra ciudad, otra cultura, porque pareciera que fuese lo mismo, pero no lo es. En estos 8 años que yo tengo, a Carigua y Guanare no se parecen. No se parecen. Entonces es el miedo de ir a otro lugar, dejar muchas cosas, dejar el trabajo, y comenzar. Y el comienzo siempre para nosotros es difícil, ¿ok? Para muchos en la vida cristiana, dejar o comenzar, simplemente ser distinto, da miedo. Por eso les traigo este mensaje. Pero ahora una persona rebelde, una persona apática, una persona que no va a ser para él el mensaje. Este mensaje va a ser para aquellos que necesiten dirección en cuanto a tener miedo. Por cierto, a veces, hermanos, podemos tener la salvación, pero nos da miedo, aunque somos salvos, y sabemos que Dios nos dice que vamos a algunas cosas, no las hacemos por el miedo, ¿ok? Pero vamos a orar para que Dios bendiga el mensaje. Recuerde que la Biblia dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, le respondieron que, dijeron ellos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Padre, te doy las gracias, Señor, en esta mañana. Yo suplico, Dios, que por favor nos permita que se pueda solucionar el tema de la luz. Para, mi Dios, tener esa luz que podamos leer su palabra. Mi Dios, también necesitamos ventilación, Padre. Permítenos, por favor. Todo es para tu gloria. Tú decides cómo lo quieres hacer, Señor. Estamos aquí para honrarte a ti, como tú dispongas, mi Dios, a hacerlo. Pero yo ruego, Señor, que esto sí de verdad necesito, Señor, que tu Espíritu Santo pueda usarme para dar un mensaje que avive los corazones y que tomemos decisiones, y sobre todo en este tema tan importante, Señor, que quizás muchos están paralizados en su vida espiritual o llegaron hasta un tope y no toman el riesgo, Señor, por el miedo. Por eso, Dios, sea usted dándonos la fortaleza, la valentía y las decisiones que necesitamos para hacer más cosas para usted. Nos damos en tus manos, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces podemos ver, hermanos, que no es que no sintamos miedo, hermanos. Y vamos a ver a través de la Biblia personajes que hicieron muchísimas y grandes cosas para Dios, pero comenzaron con miedo. Y quizás algunos avanzaron bien, pero en cierto momento los detuvo el miedo. Por eso, hermano, yo reconozco que el miedo no es algo para decir, ¿verdad?, que no lo sintamos, que es de personas que no van a hacer nada para Dios. No, hermano, de verdad que necesitamos el miedo. Ok, ¿qué es uno de los conceptos que busqué? Es una angustia por riesgo, emoción desagradable por la percepción de un peligro. Generalmente, hermanos, la reacción ante el miedo es huir o defenderse. Huir, paralizarse, no hacer nada, dar pasos hacia atrás, devolverse, o otro busca la opción de defenderse, intentar más, arriesgarse. ¿Ok? Pero ¿cuál de las dos usted está tomando? Porque estamos hablando de la vida cristiana, de servir a Dios y de hacer cosas maravillosas para Dios. A ver,
cual éste está tomando. El miedo es el pensar en la muerte, en el dolor o simplemente algo desconocido. ¿Ok? Ahora, en lo social, que es el mayor problema, siento yo, que pueda haber quizás en esta iglesia o en este tiempo, en todo, quizás nuestro país o en todos lados. Número uno, el rechazo. La mayoría de las personas cuando, o ya cristianos, ok, saben que tienen una necesidad por Cristo, saben que tienen una necesidad para ser salvos, pero no quieren que la gente lo rechace. Quieren ser aceptados por todos. Y eso choca con la vida cristiana, porque Cristo dijo que por su causa la gente lo van a rechazar a las personas. Y esa es una de las muestras o pruebas de que usted es cristiano. Porque ya no encaja, ¿verdad?, con la sociedad, porque la sociedad va a vivir de una manera y el cristiano normalmente, ¿verdad?, tiene que vivir de forma contraria a como vive el mundo. ¿Ok? Hermano, es tan tremendo que hoy en día se ha escuchado, aún entre los cristianos, los tragos sociales. No, eso es unos traguitos de vez en cuando para compartir con la familia, para estar con la amistad de los viejos amigos, pero son 1, 2, 3 traguitos, porque como soy cristiano, hasta ahí llego y lo he visto con familia. O sea, no es algo que estoy inventando o yo piense, es que lo estoy viendo en este tiempo. Entonces, realmente la persona lo que tiene es temor a que le rechacen. Pero el otro problema, ¿verdad?, es el fracaso. Ayer y siempre que se predica, hermano, ya la respuesta común de muchos, decir, yo no me voy a meter a cristiano, porque al meterme, resulta, ¿verdad?, que después si fallo, me voy a burlar de Dios o va a ser peor. Y es más, he visto cristianos gente que se mete a cristiana y le falla a Dios. Y yo solamente le dije, hombre, ¿crees que la condición en que estás no le fallas más que otro que por lo menos que lo intentó? Y el hombre me dice, no, sí, no, yo sé. Porque es que es la verdad. En la condición que estás mucho peor que por lo menos que lo intentas. Por lo menos estás intentando, estás haciendo algo. Y lo único que le se ve diciendo es que la obra no es tuya, la obra es de Dios. Si tú vas a esperar a ser perfecto para buscar el camino de Dios, nunca vas a llegar. Tú simplemente te entregas a Dios y dejas que Dios haga la obra en ti. Así es fácil. Pero bueno. Y el otro punto de ser distinto, que esto pega mucho en la juventud, es el temor a la soledad. Como tienen que ir a clase y es diferente porque los demás son bochincheros, les gusta hacer cosas que no le agradan a Dios, comentarios de burlas todo el tiempo y haciendo cosas desagradables, entonces te tienen miedo a sentirse aislado porque es cristiano. Pero yo prefiero estar solo que mal acompañado. Y ese es un dicho del mundo, por cierto, no está en la Biblia. Prefiero estar solo que mal acompañado. Y ahorita las compañías, donde usted la busque, no son buenas. A menos que esté buscando también de Dios. ¿Ok? Entonces, descontrola el pensamiento, el miedo, el sentir miedo, descontrola el pensamiento, es verdad, porque nos ponemos a pensar tantas cosas que hasta nos salimos de la verdad. Descontrola el cuerpo, la persona empieza a hacer cosas que no debe hacer, las acciones, y el miedo crea dudas, pero sobre todo crea inestabilidad. Hay personas que lamentablemente, yo estoy seguro que Dios tiene tantas bendiciones para cada uno de nosotros, pero no las alcanzamos por el miedo. Porque Dios dice, o pensará, o ha manifestado con personas que han dado ese paso más allá, y Dios les ha dado por eso mismo. Es como la salvación.
La persona tiene miedo a ser salva, pero aquellos valientes que piden perdón a Dios y reciben a Cristo, Dios les bendice con la vida eterna. Amén. Pero aquel que tiene temor al fracaso, a la soledad, ¿verdad? Al rechazo, son los que se van para el infierno. Prefieren irse para el infierno que irse para el cielo, por temor. ¿Sí se está entendiendo, hermano? Entonces, ¿por qué no es malo sentir miedo? No es malo porque si la persona no siente miedo, se convierte en un insensato. ¿Por qué se convierte en un insensato? Porque no piensa, el sentir miedo te hace pensar para tomar buenas decisiones. Ya vamos, un momentico, si yo no lo hago, ¿verdad? Oye, lo voy a obtener, y empieza uno a pensar. El insensato es porque no le importa. También está, mis queridos hermanos, el inescrupuloso por no sentir miedo. Hermano, mire, yo le voy a decir algo. Y sobre todo aquellos que Dios está usando. Y por ejemplo a mi persona. Para yo pararme aquí, hermano, si no tengo miedo, voy a empezar a decir cosas que ni siquiera a Dios le van a ganar. El miedo me hace pensar, estudiar, prepararme para decir cosas que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el que es inescrupuloso por no sentir miedo son aquellos que hasta matan gente, no sienten nada. Hay personas así. ¿Ustedes entendiendo? Por eso es importante sentir el miedo. El miedo hace a las personas, como no tienen temor, si alguien le agrada o no le agrada, lo convierte a las personas en arrogantes. Porque no les importa el pensamiento de los demás. Y muchas veces ese miedo de decir, oye, yo no quiero perder amistades, yo necesito sentir algo de temor al decir la verdad, y el temor, sobre todo el miedo a Dios, es necesario tenerlo. Entonces, pero el miedo no me puede paralizar. Si yo sé que es verdadero, si yo sé que Dios lo dice, ¿por qué me voy a parar? Si es algo que yo necesito. Vamos aquí, hermano. Amén. Podemos ver entonces que opuesto a la fe, ¿verdad? Hay que entender que necesitamos el temor a Dios, confiar en Él. Cuando usted siente un miedo que lo detiene, es porque su fe no permite lograr cosas. Y entre ellas es el temor a Dios, confiar en Dios, un temor a Dios que más bien nos lleva a la obediencia, a la sabiduría, a la seguridad. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Cosa contraria a ese sentimiento paralizante. Yo veo, hermanos, que de hecho la Biblia, Pablo le dice a una iglesia, ¿qué pasó? Si corrían bien, hoy estaban empezando a congregarse, van, vienen, llegan, empiezan a servir y de repente empiezan a alejarse y la pregunta, ¿qué le pasó? Estaba echándole ganas. Empezó a sentir miedo. Porque empezó el enemigo a atacar. Empezó usted a ver las circunstancias como Pedro. ¿Quién era Pedro? Un hombre arriesgado. Un hombre de verdad que decía, no, mi fe es mayor que cualquiera. Y viene Dios y empieza a caminar sobre el agua. Y todavía Pedro, si tú eres Dios, yo voy a caminar y te voy a llegar allá. ¡Wow! ¡Qué valiente! El asunto de ese mensaje, de esa parte de la Biblia, es que Pedro se distrajo porque tuvo temor, tuvo miedo. Cuando empezó a darse cuenta de lo que estaba haciendo, la brisa, el mar cómo se movía, y se dio cuenta que estaba haciendo algo maravilloso, pero que si él tomaba demasiado miedo, obviamente iba a morir.
Y entonces eso fue lo que invadió su miedo, lo paraliza el cerebro y empezó a hundirse porque perdió la fe por el miedo. Y el Señor tuvo que rescatarlo y tomarlo y sacarlo para demostrarle que perdió la fe por el miedo. Personas en la iglesia, y espero que Dios hable a su corazón, porque no estoy señalando a nadie. Yo siento muchas veces miedo, ¿no? Para ir más al contexto de hoy en día, hay una tremenda inversión para la iglesia, pero en verdad las personas que pensé que me van a apoyar ni me responden. Y me da miedo perder este lugar y quedar con nada, porque delante de Dios y delante de ustedes y de la misma sociedad sería una derrota. Que yo llegue a vender este sitio, no quedemos sin nada y tenga que yo por ahí ver qué compro, a ver qué hacemos. Cuando Dios ha permitido grandes cosas en este lugar, y no estamos hablando de lo terrenal, estoy hablando de que Dios lo ha bendecido. ¿Sí? Amén. Ahora quisiéramos algo mejor y quizá Dios probando mi fe para poder comprar ese sitio vale el doble de lo que quizá yo pudiera vender esto. Todavía no creo, pero Dios sabe. Entonces, ¿de dónde saco lo demás? Porque nadie me responde. Pero el que me va a responder a mí es Dios. Amén. Yes. Y bueno, yo estoy viendo las respuestas de Dios. Si lo hago, si no se hace, pues no se hace. Me voy a amarrar mi corazón, le sigo muchas maneras como que estamos así. Pero si Dios lo permite, hermanos, oye, sería de gran bendición. Y siento temor, pero ese temor no me va a paralizar a poder hacerlo. Si he de vender, ese es el pensamiento que yo le terreno. Y si he de vender la camioneta, vende la camioneta. Pero para mí, lo importante es que Dios sea el que dirija lo que vayamos a hacer. Ya. Ahora da temor, claro que da temor, pero no me puede paralizar porque es para Dios. Ahora, cuando usted sabe que es para Dios, y por eso el versículo de Emma, cuando ellos dicen es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si usted está haciendo algo para Dios, no lo debería paralizar el fracaso, la soledad o el rechazo. No lo debería paralizar. Porque primero ya usted sabe que tiene que venir eso. Tiene que venir el rechazo. ¿Sí? Tiene que venir cierta soledad. Es más, el que está solo es porque quiere, porque aquí hay una iglesia grande. Lo que va a sustituir es quizá el tipo de personas que llegan a su vida. Ok, hermanos, el problema es que si se paraliza, hermanos, tiene que ser superado por la fe en Dios, porque eso impide el crecimiento. Ahora vamos a ver a alguien que le seguimos y le amamos, y él nos muestra, hermanos, que ciertamente el miedo se siente, la angustia, pero que él demuestra vencer. Y si usted y yo le seguimos a él, podemos aprender. Amén. En Lucas 22, vaya conmigo por favor. Lucas 22, versículo 44. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Lucas 22, versículo 44. Y estando en la agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Quién era el que dice la Biblia que estaba en agonía? Cristo. Nuestro Señor, a quien seguimos. Amén. Ahora, ¿qué era lo que estaba sucediendo con él? Que él, como lo sabe todo, sabía muy bien lo que iba a pasar al siguiente día. Lo iban a tomar preso, iban a causarle todo tipo de dolor físico y, hermano, emocional también, porque lo iban a humillar. Todas esas cosas él iba a vivir y él sabía que le iba a pasar si obedecía al Padre, pero si no, se escapaba de eso. No lo iban a castigar. Si él huía,
y se iba para otro lado, pues se libraba de ese virus. El miedo era en pensar, tomar la decisión si se entregaba o no lo hacía, pero en esa misma oración, Señor, que pasa de mí esta copa, que no viva yo, que no tenga que tomármela, que no tenga que sufrir, pero que sea tu voluntad. Y Dios no le respondió diciendo, tienes que pasar por ahí. Dios Padre, tienes que pasar. Bueno, él pudo vencer el miedo, hermanos. Por cierto, nos da una clave, la oración. Y él se entrega por nosotros, valientemente. Ahora, ¿habrá algún riesgo mayor que ese para nosotros? Pregunto. Yo creo que no. ¿Por qué tenemos tanto temor para obedecer a Dios, entregarnos completamente a Dios, servir a Dios? Si Él demostró que lo más difícil, Él lo hizo. A veces, hermano, yo entiendo que en un principio usted y yo tenemos miedo de que esos cambios, pues, todos aquí sabemos que hay que hacer cambios, pero algunos los negociamos y decimos no. Pero no porque entienda que no hay que hacerlo, sino porque me da temor hacerlo. Pero sé que tengo que hacerlo. Y el problema, hermano, es que eso nos deja paralizados y muchas veces huyendo. ¿Qué hace un cobarde ante un problema, una amenaza? Y terminamos así, huyendo. Vamos a ver también, hermanos, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 15. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 15. Mira, si a ti te aburre la palabra de Dios, te aburre Dios. Y si vienes a la iglesia a dormirte, de verdad que a qué venir. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 15. Amén, hermano. Amén. Dice la Biblia, hablando de Elías, entonces el ángel de Jehová dijo, ¿a quién? A Elías. Desciende con él, pero le dijo algo que sabía Dios, que tenía Elías. Le dijo, no tengas que. Miedo. Resulta que este rey estaba llamando a Elías. ¿Por qué? Porque estaba Elías confrontando pecado. Estaba Elías confrontando hasta los mismos reyes. Y resulta que había un rey en el cual les impedía a los demás y les advertía a todos. Y el rey dice, ¿quién es este rey? Versículo 8 dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, o sea, el rey, es Elías Tisbita. El asunto cuando el rey toma, mira la gravedad de cómo estamos nosotros. El asunto es que Dios manda a su profeta y este rey se molesta y saliendo le manda a un centurión con sus 50 soldados a traer preso a Elías. Mira cómo dice el versículo 9. Luego envió él, hablando del rey, un capitán de 50 con sus 50, o sea, con todos sus soldados, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió, dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Vemos en la Biblia que un poquito más adelante esto se repite. Viene el rey, manda otro
¿verdad? Capitán, con otros 50 y los vuelve a consumir. Y cuando va el tercero, dice el capitán, dice, no, ya van dos. Se tira de rodillas y dice, Señor, del varón de Dios, yo sé quién eres, por favor, te lo ruego por mi vida, por la vida de estos hombres, anda. Y ahí cuando el ángel de Jehová se le aparece a este hombre, le dice, ve, pero él no quería ir porque tenía miedo. Resulta que este hombre grandemente usado por Dios y habiendo exterminado por la palabra de Dios y el poder de Dios, pero usándolo a él, a 100 hombres, tuvo miedo por su vida. Por eso, hermano, muchas veces usted hizo lo más importante, lo más valiente que deberíamos hacer, es dar nuestra vida a Cristo. Amén. Pero a veces pasa como él, que el miedo lo paraliza o lo hace dar pasitos hacia atrás. Huye y no enfrenta, ¿verdad?, las circunstancias que vienen después de ese gran paso que dio. Y por eso muchos, hermanos, no se les ve el avance. Están allí en el mismo lugar. No se ve que para allá va, que soy cristiano y yo sé que debo ganar almas, pero y ruego a Dios, porque ahí sí es verdad que va a ser bien difícil, si es la apatía, si es el desánimo, si es la rebeldía, lo que hace que usted no dé esos pasitos hacia adelante. Ahí usted de verdad, mire hermano, Dios tratará con usted y ya eso es Dios con usted, de verdad. Pero si es el miedo, quiero darle las herramientas para que pueda vencerlo. Amén. Y usted ya deje de estar paralizado y de ser cobarde, y en vez de dar pasos adelante, pasos hacia atrás, de pasos hacia adelante, pueda crecer, avanzar, pueda alcanzar grandes cosas que son beneficiosas para su vida. Quizás usted vive un círculo de llanto, de dolor y de fracasos, porque es que no quiere avanzar. Y hermanos, tiene que hacerlo. Porque no se trata de saber si usted es valiente o no, se trata de demostrar de verdad que si usted es salvo o no, de que si usted ama a Dios o no, de que si usted entiende que Dios lo quiere usar. Ok. Vemos entonces que la obediencia, hermanos, o el confiar en Dios, usted va a tener sabiduría, va a tener seguridad. ¿Ok? Él sabía que tenía miedo sobre ese mismo asunto, Dios lo mostró, como usted y yo lo vimos con Elías. Y mira cómo dice la Biblia de Elías, hermano. A veces pensamos que estos hombres, y este es un error que yo tenía y que yo sé que muchos también, que eran hombres inmortales, que eran aquellos que eligió Dios y ellos son, hermano, Dios te eligió a ti también. Amén. Si usted va a Santiago, capítulo 5, hablando de Elías, y quiero hablarte en este caso de Elías, porque Elías era el representante de los profetas. No había un profeta como Elías. Se dice que Elías viene hasta en el futuro, hermanos, a predicar en el tiempo de la tribulación. Se dice, hermano, de Elías que cuando Juan el Bautista predicaba, lo comparaban con él y pensaban que era él. Hasta del mismo Señor Jesús creían que era Elías. Aun cuando Jesús estaba en la cruz, pensaban y entendían y escuchaban que llamaba, era Elías, cuando decía Elí, Elí, lama sabactani. Era tan tremendo el conocimiento que tenía la gente sobre el poder de Elías, hermanos. Pero mira lo que dice la Biblia de Elías. En Santiago, llegó usted allí, capítulo 5. Versículo 17. Dice así: Elías era hombre que, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías sentía miedo. Elías sentía frío. Elías sentía soledad. Elías sentía temor al fracaso. Hambre. Era hambre. Estaba sujeto a las necesidades, sentimientos.
que usted y yo también sentimos. Vemos también en la Biblia, hermanos, en Mateo, capítulo 17, referente a lo que le acabo de decir. Mateo 17, vaya conmigo. Versículo 3 dice: y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando. Dios pudo haber hecho que apareciera Malaquías, Ezequiel, pero cuando se aparece Elías, dando a entender que Elías era el que representaba con gran poder a ese mensajero de Dios, es decir, los profetas. Si Elías sentía miedo, ¿qué nos queda usted a mí? Pero Elías no se paralizó porque tuvo mucha más presión de la que usted y yo sentimos. Siempre estaba en riesgo su vida, siempre. Y usted tiene miedo a que lo miren feo. ¿Qué diferencia, no? Es decir, que más tendríamos usted y yo valor para hacer las cosas. También vamos a ver rápidamente, hermanos, en Génesis capítulo 12. Estoy hablando del sentimiento de miedo, que no es algo nuevo. No crea que porque usted lo siente, usted es el único. Porque hay gente que es mártir en su vida y todo yo. Y entonces todo se lo toma a pecho y todo le duele y pobre de mí. Yo quiero que usted entienda que esto está en la Biblia para que yo comprendamos que estos grandes héroes de la fe también sintieron miedo, pero pudieron vencerlo, hermanos, y pudieron llegar a hacer grandes cosas para Dios, como Dios quiere de igual manera usarlo a usted y a mí. Dice la Biblia en Génesis capítulo 12, versículo 10: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Qué tuvo Abraham? ¿Qué sintió Abraham en cuanto hubo el hambre en la tierra? Miedo a morirse de hambre, él y los suyos. Tuvo miedo, hermanos. Y dice la Biblia, hermanos, vaya conmigo al 3:11, perdón, al versículo 12. ¿Está allí, hermano? Y cuando te vean los egipcios, él diciéndole a la esposa, porque estaba súper asustado por su vida, no tanto por el hambre, sino que ahora como fue a Egipto, dirá, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. No tan solo tuvo miedo, ¿verdad?, por el hambre, sino que tomó esa dirección por el miedo, y cuando llegó allá por el miedo, sabía que la esposa era muy bonita, y para tomarla, sabía que tenía que matarlo a él. El miedo de Abraham cada vez crecía. Entonces, por eso, hermanos, entendemos que el miedo está en Moisés capítulo 2, Éxodo 2. Vaya conmigo a Éxodo 2. Éxodo 2. Vamos a leer algunos versículos. El primero, el 14, dice así: y respondió Dios a Moisés. ¿El 14 dije yo? ¿El 2.14? No, el 2.14. El 2.14 dice así: y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo que y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Se dio a la fuga, estaba asustado. Él había valientemente defendiendo a otros judíos, a otros hebreos,
les había quitado la vida a uno que lo maltrataba, fue descubierto, tuvo miedo y se fue huyendo. Qué cobarde este Moisés. Ahora, la historia de Moisés termina siendo Moisés un cobarde. No. Es uno de los grandes héroes que tuvo que guiar a un pueblo por más de 40 años y hacer y mostrar grandes cosas para Dios. Aún el propio pueblo por el cual él guiaba muchas veces fue, ¿verdad?, su propio enemigo, porque se oponía a él. Vemos en la Biblia, hermanos, ¿verdad? El capítulo 3, versículo 11 dice: dijo, llamando Dios a Moisés para usarlo, así como Dios lo llama a usted y a mí, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Empezó Moisés a decirle a Dios: Dios, yo no sé hacer esto. 4:1 dice así. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Una y otra vez, si por favor me ayudan a conectar esos dos cablecitos allá, sería de mucha bendición. Y algún hermano que puedan vender los ventiladores, sería de más bendición todavía. Hay uno de los ventiladores que está en la oficina, que es el que va aquí, por favor. Entonces, mis queridos hermanos, Moisés una y otra vez tenía temor. Hermano, vaya conmigo por favor al 4:10. Dice así: entonces dijo Moisés: Eudia, ayúdame aquí con la computadora, por favor, conecta, prende, gracias. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Luego también dice Moisés, versículo 13, y dijo: ay Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. En todo momento Moisés le decía a Dios: Señor, yo no puedo. Elías decía, tenía miedo. Hermanos, estamos viendo que hay un temor de verdad para hacer las cosas. La misma iglesia, hermanos, vaya conmigo en Hechos capítulo 5. Porque usted puede decir: no, ese es el Antiguo Testamento y es de otra manera y tal, y no sé qué, porque para tener excusas, hermanos, muchas veces somos los mejores. ¿Ok? Me avisa con una vez cuando llegue a Hechos 5:28, perdón. Dice la Biblia en Hechos 5:28, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Hermano, en todo momento la iglesia tenía persecución. En todo momento, hermano, la iglesia, ¿verdad? Si prende la planta sería también muy conveniente. Sí, ya prendió. A ver, sí, ok. Sí, está bajito, no sé. Sí, ok. Sí, ya por aquí, bueno, yo creo que está bajito, pero ¿sí se oye, no? Sí. Ok. Vemos entonces, hermano, que en la iglesia había persecución y había miedo. Mire, vaya conmigo al capítulo 8. Estamos hablando de la iglesia. Ya no estamos hablando del Antiguo Testamento. Ya no estamos hablando de los tiempos anteriores o de la ley, que usted diga eso era otro momento. Estamos hablando de la iglesia, hermanos, que también sentía miedo. Hechos capítulo 8, del 1 al 3, dice así: y Saulo consentía en su muerte,
es decir, consentía eso, que estaba de acuerdo. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba, no dejaba que se congregaran, los perseguía de tal manera que no los dejaba congregarse o alabar a Dios libremente, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vemos, hermanos, que realmente había gran pánico y terror para aquellos que ya habían tomado decisión por Cristo. Usted y yo, hermanos, quizás tenemos gran pánico y terror. A mí me da vergüenza decir esto, hermano, porque el vecino viene y me critica porque yo ahora, o mi familia, o mi hijo, o mi mamá, ¿verdad?, me critica cómo hablo ahorita, a dónde voy ahorita, cómo me he visto ahorita. Oye, es algo como que ilógico, ¿no? Mientras uno estaba aprendiendo la vida y siendo preso, y todavía en este mundo, en otros lugares está pasando exactamente eso con los cristianos. El cristiano aquí en nuestro país, en Guanare, en Monseñor de Hunda, en esta iglesia, tiene temor porque tiene que cambiar algunas cositas de su vida para servir a Dios. Vamos aquí, hermano. Bueno, si se lo prende, no importa, hermano, se le siga corriendo. Vamos aquí. ¿Cree usted que eso está bien? Los temores que usted tiene para cambiar, ¿cree usted que está bien eso? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Estará bien eso? Entonces, ¿por qué no estamos todos como iglesia haciendo todos los cambios que deberíamos hacer? Últimamente he escuchado de 3 testimonios y quizás Dios me dice, díselo a la iglesia para que esté claro. ¿Cree usted que yo como pastor y padre no pudiera decir, vengo a la iglesia porque tengo temor a perder mi familia, y al obispo, a mis 3 hijas y a mi esposa, y nos vamos a viajar? ¿Qué usted quiere viajar? Le pregunto yo a Valeta, ¿verdad? Bueno, no importa, hija, como eso es lo que tú quieres, vamos a viajar. Antonella, ¿qué tú quieres? Robar. Bueno, mira, vamos a hacer uso para que robemos bancos. Y la otra, ¿qué usted quiere? Tener muchos egos, muchos novios. Claro, pero vámonos de aquí porque me da miedo que me critiquen y hacer la voluntad de Dios y me voy a sus pensamientos. Porque se vaya de la casa. Porque haga lo que se le dé la gana, el mío gana, manda Dios. Amén. Y ahí se hace la voluntad de Dios. Y si no le gusta, para afuera. Y por eso es que una de ellas no está en mi casa. Así de fácil. El que le gustó, le gustó. El que no le gustó, no le gustó. Así de fácil. Y Dios tratará con ella. Pero yo necesito hacer la voluntad de Dios. Que me da miedo, claro. Pero yo les acabo de leer unos versículos que muchos de ustedes en su hogar no lo están haciendo. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si alguno tiene alguna duda es porque mi hija no está en mi casa. Pero no se puede vivir con ese temor, porque a la final, Elí, que tenía unos hijos que no querían obedecer a Dios, que hacían cosas desastrosas con sus vidas, dejaban mal el nombre de Dios, y Elí era profeta, y ellos eran lo que debían ser los sacerdotes. Elí era sacerdote y ellos tenían que ser los sacerdotes. Pero yo no puedo, ¿verdad? Y Elí no los estorbó, y ese fue el reclamo que le hizo Dios, y por eso toda la familia pereció. Bueno, estoy dando un mensaje para dominicar, no estoy predicando. Así que a veces la emoción. Hermano,
No, pastor. Yo voy a cantar un especial ahora. Vemos entonces que tenía gran persecución y gran miedo. Le voy a dar 3 herramientas, de ver si las toma o no, porque esto de verdad es para el que lo quiera tomar, como les dije. Si usted ha sentido la barrera del miedo, al rechazo, a la soledad, a lo que aquello, aquí van a estar estas 3 herramientas, pero si el problema del cual usted no va a ganar armas, usted no tiene a nadie para discipular, usted no es fiel congregándose, usted no cambia como debe cambiar en todos los aspectos de su vida, ¿verdad? Si es por rebeldía o si es por apatía, nada puede hacerse en este mensaje. Yo tengo toda la certeza que Dios tratará con usted. Pero si es por miedo, Dios nos da herramientas acá, hermanos, para que usted y yo podamos tomarlas y hacer las cosas que a Dios le agradan y que debemos hacer. Para el título de esta enseñanza es: el miedo no es la barrera es el miedo. Para derrumbar esa barrera, o se derrumba cuando, número 1, es mayor el temor a Dios. El miedo a las circunstancias, el miedo a lo que piense la gente, el miedo a si me muero de hambre o no, ese miedo es derrumbado cuando yo tengo un verdadero temor a Dios. Ahí yo voy a tomar una valentía y unas fuerzas, porque más me va a importar lo que piensa Dios que lo que piensa hasta mi propio cuerpo. Porque lo que se opone y me da miedo es: ay, y si se me parte una uña, ay, es que me duele un poquito aquí, en este puntito negro que tengo aquí, me duele, y por eso no voy. Y así la gente se llena de excusas para poder honrar a Dios. Pero si en verdad yo tengo temor a Dios, yo sirvo a Dios y de verdad soy leal a Dios. Amén, hermano. Amén. Mateo 10:28. Vaya conmigo, Mateo 10:28. Amén, hermano. Dice la Biblia, número 1, para derrumbar la barrera, o la barrera se derrumba, es mayor el temor a Dios que el miedo que tengo. Mateo 10:28 dice así la palabra de Dios: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Algo que yo he entendido es que ciertamente un día voy a morir. Eso no lo va a parar nadie. Este cuerpo se descarta, se vence. Tarde o temprano va a suceder. La única manera que pueda detenerlo, la única, es que Cristo venga. Pero sin embargo, igual va a acabarse esta vida física. O sea que va a suceder. Ahora, el alma es aquella que de verdad, y tengan cuidado con esto, hermano, porque el peor daño que hoy en día está sucediendo es el engaño propio, en el cual dice que es salvo, pero no lo es. Porque cuando Dios dice que va a apartar las cabritas de las ovejas, las cabritas no son salvas. ¿Y cómo usted sabe que es salvo? Cuando usted muestra por sus frutos. A usted no le tiene que estar buscando para congregarse. A usted no tiene que buscarle el animado para que gane alma. A usted no tiene que estar atrás suyo para que lo disipule. Usted debe estar atrás de la gente para que lo disipule usted. Porque el interés para usted es para su vida. Usted no le está haciendo un favor a Dios, ni mucho menos al pastor o a la iglesia. El favor es para usted. Usted debería estar detrás de eso. Detrás de ¿qué hace? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Llévenme, va a ganar. Yo voy. Así debería estar una persona que muestra que Cristo está obrando en su vida. ¿Estamos aquí, hermano? Amén. Y
por eso Dios dice, y le está hablando a una persona que le está enviando a predicar, y que le va a decir que los primeros enemigos que va a tener son los de su casa. Entonces usted no se ve, y eso lo pongo ahí y se está grabando para ponerlo por público, porque también gente de afuera está criticando el asunto, y a mí yo no voy a esconder algo que es evidente. Hay hija de pastor se puede. Claro, lo primero es Dios que va a tener el juego de mi casa. Pero si no está con Dios, obviamente no va a estar conmigo. ¿Estamos aquí? Y así es su decisión. La amo, sí. Quiero que llegue a casa, sí. Pero eso está escrito. Yo no estoy inventando una historia nueva. ¿Estamos aquí? ¿Ya? Hechos 5:29. A mí me gusta que hable con todo el mundo de las cosas que se hacen aquí en la iglesia. Porque así yo veo que es lo que responde la gente de la iglesia en cuanto a eso, porque no se atreven a preguntarme a mí. Porque es que yo sé que ya saben la respuesta. Hechos 5:29 dice la Biblia, en el versículo anterior había una presión ante la iglesia diciendo que no fuesen a enseñar esa doctrina y ese nombre de Cristo. Y ahí es cuando está el versículo de la enseñanza de hoy, respondiendo Pedro y los apóstoles con valor, porque tenía más temor a Dios que a lo que diga la gente, tenía más temor a Dios que matarse sus propios cuerpos, que perdieran esta vida, porque perdiendo esta vida ganaban la vida eterna. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estaban en riesgo sus vidas, pero ellos prefirieron tener temor a Dios antes de nosotros. ¿Estamos aquí, hermano? Vemos también en Eclesiastés, dice que es el principio de la sabiduría. Es decir, si alguien de verdad comprende que necesita ya dejar, y perdónenme la expresión, los pensamientos vanos, vacíos, personas que de verdad nunca van a hacer nada para Dios, a menos que busquen la sabiduría de Dios. Y para encontrar la sabiduría de Dios, Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, dice, el fin de todo discurso, de toda enseñanza, de toda predicación, o sea, lo más importante que tú deberías escuchar en toda tu vida, oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Es decir, el temor a Dios es lo más importante para usted poder vencer al miedo. Si usted no tiene temor de Dios, sino que usted teme más al hombre que a Dios, obviamente va a estar estancado en el miedo y nunca va a avanzar. Y termino sobre ese punto en Génesis capítulo 4. No es 4. Voy a decir el 14.
Para vencer el temor, lo primero que debemos hacer o derrumbar esa barrera del miedo es, número uno, es mayor que el temor a Dios para poder vencer esa barrera del miedo. Lo vimos cuando el Señor Jesús le dijo en la gran comisión a sus discípulos, a los apóstoles, le dijo que es preferible temer a los que matan el alma que a los que matan el cuerpo. Luego vemos cómo la iglesia o los apóstoles le dijeron que es preferible obedecer a Dios que a los hombres. Y Eclesiastés nos aclara, ¿verdad?, que es la sabiduría temer a Dios, ¿verdad?, antes que porque es lo que más nos conviene, que es el todo del mundo. Número 2. Hay algo que usted y yo podemos hacer, hermanos, con el pensamiento, la conciencia, la razón, para vencer el miedo, es hacer lo correcto. Uno, temor a Dios. Y dos, con la lógica, con el pensamiento, con el discernimiento, es hacer lo correcto. Y haciendo lo correcto, yo pregunto, hermanos, ¿es más correcto robar o trabajar? Hay gente que prefiere, por temor, robar porque es fácil, rápido, que trabajar. Piensa la gente que se ha mezclado con la vida, si la pego y robo una vez y la gente piensa de esta manera. Pero la valentía de trabajar y ser es lo correcto, y así tenga muchos años de esfuerzos, con eso nos sostengo el hogar y hago cosas correctas para Dios. Ahora, cuando usted sabe que debe hacer lo correcto, en Primera de Reyes, capítulo 17, hablando de Elías, que es uno de los personajes que estamos estudiando esta noche, estamos estudiando Elías, esta mañana, Elías, estamos hablando de Moisés, estamos hablando de la iglesia, amén, hermano. Estamos hablando del Señor Jesús también, obviamente. Primera de Reyes, tratando de olvidar, estarme corriente me cuesta. Capítulo 17, versículo 13. Mira, hacer lo correcto y perder el miedo es por eso tan importante. En el 17:13 dice la Biblia, Elías le dijo: no tengas temor, ven, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Resulta que aquel que en algún principio tuvo temor, era necesario que Elías venciera el temor, porque de esa manera podía, hermanos, haciendo lo correcto, influenciar a otros a vencer el temor. Padres que están aquí, mamá o papá, o los dos, si tú no vas a seguir a Cristo correctamente y tú sabes que es hacer lo correcto, jamás vas a poder influenciar a tus hijos a hacer lo correcto. ¿Estamos aquí? Si tú no te despojas del temor, al rechazo, a la soledad, a cambiar cosas en tu vida, ellos van a tener ese mismo temor que tú tienes y va a ser una cadena por los siglos de los siglos, y nunca tu familia se va a levantar bien delante de Dios. Tienes que aprender usted y yo a vencer el temor. Porque joven que estás aquí, quizás te estás escudando de que tu papá no cambia y tú vas a hacer lo mismo con tus hijos. Por el temor a hacer lo correcto. Elías pudo vencer el temor, y cuando le llegó a la vida celeste y la vida no terminaba, le dijo: oh chico, yo vengo de que me alimenten los cuervos. De ahí vengo yo. Eso era lo que me llevaban comida. Ahora yo te digo con base a ti, porque vencí el miedo, échale ganas. Vamos aquí, hermano. Tenemos que hacer lo correcto para poder influenciar a otros. Jóvenes que están aquí tienen tiempo. Quizás tienen vecinos, amiguitos de clase y quizás otros cristianos que vienen.
no lo puedes influenciar a que se entreguen a Dios porque no ven cambios en ti, por el temor que tienes. Sí estamos viendo lo importante de vencer el miedo, pero no tan solo eso en el caso de ir a hacer lo correcto. Vamos a Hechos, Hechos 8.4. Vaya conmigo a Hechos 8.4, hablando de la iglesia. En el sentimiento del miedo, habíamos leído que era una iglesia que estaba perseguida por Saulo, la asolaba, lo leímos hasta el versículo 3, 8.3, pero resulta, hermanos, que haciendo lo correcto de esta iglesia, dice la Biblia en el 8.4, pero los que fueron esparcidos, aunque estaban perseguidos, aunque sabían que lo iban a meter presos, ellos no dejaron de hacer lo correcto, sino que iban por todas partes anunciando el evangelio. Aunque estaban siendo acorralados, ellos tuvieron que dejar por miedo donde estaban, por la presión que tenían, pero no dejaron de hacer lo correcto. El asunto no es tener miedo, hermanos. El asunto es tener un verdadero temor a Dios y en verdad hacer lo correcto. Y usted sabe, hermano, que hacer lo correcto es agradar a su Dios, porque puede influenciar a otros y porque delante de Dios usted debe cambiar y parecerse lo más posible a un hijo de Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. Y servir y hacer la obra de Dios. En Lucas 22, versículos 45 y 46. Estamos hablando de que el Señor tuvo mucho miedo, el Señor estaba angustiado, el Señor, sus lágrimas eran como grandes gotas de su sudor, perdón, como grandes gotas de sangre. Y dice la Biblia, hermanos, que en Lucas 22, 45 y 46, dice, y cuando se levantó de la oración, es decir, él tomó las fuerzas, y porque sabía que tenía que hacer lo correcto, y lo correcto era dar su vida por nosotros, y gloria a Dios. Hermanos, si Jesús no hubiese hecho lo correcto, ¿dónde estaríamos usted y yo? ¿A dónde iríamos usted y yo? ¿A dónde iríamos sin duda alguna? ¿A dónde iríamos? Bien. Al infierno. Pero porque Él hizo lo correcto, porque Él rompió la barrera del miedo, se levantó y sus discípulos lo halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y de allí Él se levantó y se entregó, y vino la gente y sin duda alguna avanzó, se dio a ellos y se lo llevaron, porque era necesario que Él hiciera lo correcto para que usted y yo pudiéramos tener a través de este plan de Dios la vida eterna. Amén. Si hubiese hecho lo correcto, yo le aseguro que ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Gracias a Dios, Él hizo lo correcto. El miedo no es la barrera es el miedo. No es que no sientas miedo, es que dejes que el miedo te domine. Número 3, hay un llamado a nosotros de Dios a vencer ese miedo. Número 3, vence el miedo. Número 1, para derrumbar esa barrera es mayor el temor a Dios. Número 2, hacer lo correcto. Y número 3, vencer el miedo. Dios, ¿te compraste lo que tú me gusta? ¿Por qué? En Hebreos capítulo 11 habla de dos, del cual hablamos de Abraham y de Moisés. Vaya conmigo a Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 8 a 10 dice así: por la fe Abraham, aquel que tuvo miedo por el hambre,
aquel hombre que tuvo miedo porque por su esposa iba a perder la vida y lo manifestó diciéndole a su esposa: di que eres mi hermana para que no me quite la vida, y no lo hizo una vez, lo hizo 2 veces, y fue tanto su miedo que se lo dejó en herencia a sus hijos. Y dice la Biblia que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, o herederas de la misma promesa. Allá el micrófono mueve un poquito. Entonces vemos, hermanos, que él pudo vencer el miedo. Si puede, lo sacas y lo metes en la cuestión del micrófono. ¿Sí? Ok, bueno. No sé qué será. Entonces, vemos allí, hermanos, que ¿cómo se le conoce a Abraham? ¿El padre de qué? De la fe. Porque venció el miedo, hermanos. Hermanos, Dios nos llama a tener un mayor temor a Dios. Dios nos llama a en todo momento hacer lo correcto. Y Dios nos llama, sin duda alguna, a poder vencer ese miedo que nos paraliza y que no nos deja avanzar. Pero también, mis queridos hermanos, ahí mismo dice el 24 al 27, dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Vemos que Moisés, hermano, que tuvo muchos miedos en enfrentarse contra ese faraón o ser descubierto y llevado al faraón, él mismo rechazó ante Egipto ser como ellos y ser como el pueblo de Dios. Vemos que también Elías tuvo que presentarse, aunque tenía temor de un pequeño ejército de 50 y luego de otros 50, y ser llevado al rey. Hermano, se enfrentó a 450 profetas de Baal. Hermano, la cuestión es si usted entiende que puede vencer el miedo, salir del estancamiento, crecer, lograr grandes cosas para Dios y tener grandes beneficios. Amén. Porque sin duda alguna, hermano, nosotros no predicamos prosperidad, pero muchos detienen la bendición de Dios porque no pueden vencer el miedo. Y Dios está llamando, ya por favor, que no tengo ya aquí, Dios está llamando a vencer el miedo. Ahora, si usted tenía alguna duda sobre el miedo, todos tenemos miedo. Y el que no tiene miedo de verdad debería tener. El asunto no es tener miedo. El asunto es que el miedo no nos paraliza. Y no nos estanca, que nos detenga. Algunos tendrán miedo de enfrentar a sus propias parejas y demostrar la verdad de Cristo, aunque debe hacerlo con amor, aunque debe hacerlo de la forma correcta. Yo he visto hijos enfrentando a los padres para enseñarles, y los padres, porque es el poder de Dios, los he visto cambiar. Pero si tú tienes temor a que no, que el primera valentía de hacer lo correcto y cambiar yo, para que mi entorno pueda cambiar también. Pero si yo no cambio, no puedo esperar que alguien más cambie. ¿Estamos aquí, hermano? Entonces son 3 puntos. ¿Cómo es el título del mensaje? Por favor, subrayate. Y no se trata de sentir miedo, sino de vencer el miedo.